llaman señor Garras. No me dieron ese nombre en mi nacimiento, porque nunca tuve uno. Lo obtuve a través del miedo, un reflejo de las sombras y los susurros que los humanos no quieren oír. Ese apodo me lo puso Samuel. Un niño como tantos otros, con ojos grandes llenos de curiosidad y terror. Él no sabía lo que yo era al principio. Solo veía las marcas en las paredes, esas largas líneas que aparecían cada noche en su habitación cuando apagaban las luces. Las hizo él, decía su madre. Pero no, el responsable era yo. No soy algo que puedas comprender del todo. Mi piel es pálida como el marfil. Mi cabello largo y negro cae como un sudario, ocultando el vacío donde deberían estar mis ojos. En cuanto a mi boca, solo diré que a veces se necesita algo más filoso que dientes para romper el silencio. Los niños, con sus sueños inquietos y sus mentes abiertas, siempre fueron mis favoritos. Ellos ven lo que los adultos ignoran. Me ven escondido en los rincones oscuros, escuchan los arañazos de mis garras contra la madera del armario, sienten el peso de mi cola afilada cuando me deslizo bajo sus camas. Señor Garras me llamó Samuel, y el nombre se quedó conmigo. Samuel es especial. No sé por qué. Hay algo en él que me mantiene interesado. Tal vez sea la forma en que sus ojos se abren como platos cuando escucha mis garras y mi cola rasguñando la pared, o cómo se tapa la cabeza con las sábanas creyendo que eso lo protegerá cuando me ve parado en una esquina de su habitación. Primero, dejé marcas pequeñas en la pared junto a su cama. Arañazos superficiales, apenas visibles bajo la tenue luz de su lámpara de noche. Lo suficiente para que pensara si eso estaba ahí antes. Luego vinieron los susurros. Al principio, eran débiles, palabras incompletas que se perdían en el aire, pero las decís justo cuando estaba a punto de dormirse. Y eso lo mantenía despierto toda la noche. Gradualmente aumenté la intensidad. Dejé que mi cola se asomara por la puerta del armario, apenas visible en la penumbra. A veces, arrastraba mis garras por el suelo debajo de su cama, lento, asegurándome de que el sonido se prolongara. Cuando se asomaba, esperando encontrar algo tan mundano como un juguete caído, yo estaba allí, en las sombras, sin moverme, dejando que solo viera un destello de mis garras o el borde de mi cola. El miedo es un placer que los humanos no pueden comprender. Especialmente el miedo infantil. Samuel no racionaliza ni lo cubre con explicaciones. Él siente el terror en su forma más pura, y yo lo devoro como si fuera un festín. Es una lástima cuando crecen, los adultos son aburridos. Es simple. No ven, no escuchan, no sienten del mismo modo que los niños. Tienen corazones de hielo que laten rápido por cosas aburridas. Sus deudas, sus responsabilidades, los espejismos de sus propias tragedias. Pero el miedo más puro, a la simple oscuridad o algún sonido extraño lo pierden. Los adultos llenan la oscuridad con excusas y mentiras que ellos mismos se creen. Es solo el viento. Es la casa que cruje por su estado deteriorado. Eso me deja sin nada que hacer con ellos. Para mí, son como mera decoración, son insípidos e inservibles. Salvo, claro, cuando me ofrecen un entretenimiento indirecto. Como Linda, la madre de Samuel. Ella me agrada. Especialmente cuando Samuel la llama en medio de la noche, desesperado, gritando que hay algo en el armario o debajo de la cama. Es fascinante observarla. Su cabello revuelto, su respiración cansada mientras enciende las luces y camina hacia su habitación. La forma en que intenta tranquilizarlo, asegurándole que no hay nada allí. Es en esos momentos cuando me paseo por la habitación. Me muevo con elegancia, dejando que la luz de la lámpara pase por mi piel pálida y desnuda. Samuel me ve, claro. Y eso es lo que más disfruto. La lucha en sus ojos, la impotencia de intentar convencer a su madre de que estoy allí, a pocos pasos de ella, con mis garras extendidas y mi cola deslizándose por el suelo como un animal al acecho. Cuando ella abre la puerta del armario, estoy allí, colgado de cabeza. Pero no me ve, pues yo mismo no le permito verme. Su reacción ante las súplicas de su hijo me divierten. Ella cierra la puerta, suspira y le dice a Samuel que todo está bien, que no hay nada de qué preocuparse. Samuel, mientras tanto, me observa detrás de ella, paralizado mientras levanto una mano y dejo que mis garras golpeen suavemente el marco de la puerta.
A veces, después de que ella se va, dejó que la habitación vuelva a quedarse en silencio por un largo rato. Es en ese momento cuando Samuel me pregunta con la mirada: ¿por qué no te ve? ¿Por qué no me cree? Y yo, desde las sombras, sonrío. Por supuesto, no me limito solo a su habitación. Cuando las luces se apagan, me deslizo por toda la casa. Me paseo por los pasillos oscuros, el techo, el piso, las paredes, siempre elegante y sofisticado, como si la casa fuera mía. Paso junto al dormitorio de Linda. Hay algo curioso con la mujer. No siempre llora, pero cuando lo hace en silencio, abrazando un marco con ambas manos como si fuera lo único que la mantuviera viva. Ese marco siempre me ha intrigado. Dentro hay una fotografía de un hombre junto a ella y Samuel. Sonríen. Parecen felices. No el tipo de felicidad que los adultos suelen fingir para los demás, sino algo más real. Algo que incluso yo puedo percibir, aunque no lo entiendo del todo. Pero aquí está lo curioso. Ese hombre no está en esta casa. Nunca lo ha estado. He buscado, he revisado cada rincón, cada sombra, cada espacio donde podría esconderse. Desde el ático polvoriento hasta el sótano húmedo, desde los armarios más pequeños, pasando por la ventilación, hasta los espacios más estrechos entre las paredes. Nada. No hay rastro de él. Y créeme, si estuviera aquí, yo lo sabría. Pero no está. Samuel también tiene una foto de este hombre. La guarda debajo de su almohada, como si fuera un tesoro. A veces, en lugar de temerme, lo encuentro mirando esa fotografía en la oscuridad, con una expresión que no logro descifrar. No es miedo ni tristeza, es algo diferente, algo que me hace sentir una punzada extraña. Parece que lo extraña. He intentado entenderlo. Seguramente es el padre de Samuel, pero ¿por qué nunca lo he visto? ¿Qué significa para ellos? Me inquieta no saberlo. Yo, que sé todo lo que sucede en esta casa, que conozco cada sonido, cada susurro, cada secreto, no puedo descifrar este misterio. No soy un ser dado a emociones complejas, pero este hombre ausente despierta algo en mí. No porque lo extrañe, claro. ¿Cómo podría extrañar a alguien que nunca he visto? Es más bien la incomodidad de un acertijo sin resolver, de una pieza faltante en un rompecabezas que pensé completo. En fin, supongo que no importa. Todo siguió como siempre hasta que algo cambió radicalmente las cosas en la casa. Llegó un hombre. Al principio solo venía de vez en cuando, unas pocas horas por la tarde o por la noche. Su presencia era curiosa. Era enorme, fornido, con una figura imponente, pero su comportamiento era lo opuesto. Su voz era calmada, suave incluso, y cuando hablaba con Linda, parecía esforzarse en hacerla sonreír. Hacían eso que los humanos hacen cuando se sienten atraídos. Tocarse los labios entre sí como si quisieran devorarse. No entiendo por qué disfrutan tanto de ese gesto, pero lo repetían a menudo, en el sofá, en la cocina, incluso en la entrada de la casa. A veces, Linda se reía después, y aunque nunca le había prestado demasiada atención a sus risas, noté que eran diferentes con él. Poco a poco, el hombre dejó de ser un visitante ocasional y comenzó a ser una constante hasta finalmente quedarse definitivamente. Su camioneta grande y ruidosa estaba siempre estacionada frente a la casa. Trajo varias cosas con él. Pesas enormes que ahora ocupaban un rincón del salón, ropa que llenó parte del armario de Linda, algunas armas que guardaba celosamente en un cajón de la habitación de que ahora compartía con Linda, y herramientas que dejó tiradas en el garaje. Se movía con una confianza que no me gustaba, como si la casa le perteneciera. Para Linda, parecía ser algo bueno. Estaba más animada y sonriente. Pero para Samuel y, sobre todo, para mí, su presencia era una sombra que lo consumía todo. Samuel lo detestaba, eso era evidente. Y aunque no hablaba de ello en voz alta, podía verlo en la forma en que evitaba mirarlo directamente, en cómo fruncía el ceño cada vez que los veía juntos, en cómo apretaba la foto del hombre ausente contra su pecho cuando creía que nadie lo veía. Linda lo llamaba Jerry. Un nombre simple, sin misterio, como él mismo. Jerry tenía una rutina constante. Pasaba horas en el salón levantando esas pesas que había traído.
Su piel brillaba de sudor, y sus músculos se tensaban con cada repetición, como si intentara demostrar algo. ¿A quién? ¿A sí mismo? ¿A Linda? No lo sé, pero parecía importante para él. Luego estaba su camioneta. Un monstruo metálico y ruidoso que siempre estaba estacionado frente a la casa. Harry pasaba las tardes atendiéndola, revisando el interior, limpiando cada centímetro con un cuidado casi obsesivo. Yo lo observaba desde la ventana del segundo piso, mientras él tarareaba canciones desafinadas. Era curioso verlo tan dedicado a algo tan inanimado. Los adultos son muy aburridos. Lo que más llamaba mi atención, sin embargo, era cómo intentaba ganarse a Samuel. Harry era persistente, aunque el niño lo evitaba como si fuera una enfermedad. Le llevaba regalos. Una pelota de fútbol, una caja de herramientas de juguete, incluso una bicicleta roja brillante que dejó en el porche durante días antes de que Samuel se dignara a tocarla. Intentaba hablar con él, pero Samuel rara vez respondía, y cuando lo hacía, sus palabras eran cortas y tensas. El hombre se había convertido en el nuevo origen de miserias para Samuel. Lo veía en sus ojos, en la forma en que se acurrucaba contra la almohada, en cómo apretaba esa fotografía que guardaba bajo su cabeza como si fuera un amuleto. Nunca antes lo había visto ponerse así por mí. Incluso creo que eso me hizo sentir celos de Harry, una emoción muy de humano, que no lograba entender en su totalidad, pero que en ese momento juraría estar sintiendo. Decidí actuar. Necesitaba recordarle al mocoso quién era el verdadero monstruo en su vida, así que me dediqué a crear pesadillas. Oscuras, confusas, llenas de mi presencia. Me aseguré de que sintiera mis garras rozando su piel, de que escuchara mi aliento detrás de su oreja, de que despertara con el corazón acelerado y las lágrimas cayendo por sus mejillas. Funcionó. Por un tiempo. Pero luego, incluso mis pesadillas comenzaron a desvanecerse frente al peso de su realidad. Harry seguía allí, con su voz fuerte y sus pasos pesados. Samuel seguía llorando, pero no por mí. Había noches en que ni siquiera se asustaba de mis juegos. En lugar de eso, miraba esa foto bajo su almohada, mordiéndose los labios para no sollozar en voz alta. Una noche, lo escuché llorando otra vez, me deslicé desde mi lugar en el armario, ilusionado, pensando que esta sería otra de esas noches en las que él buscaría desesperadamente a su madre, como en los viejos tiempos Samuel siempre corría a ella cuando no podía soportar más el miedo. Y ella, tan amable, tan protectora, venía a su habitación, encendía la luz, revisaba debajo de la cama, inspeccionaba el armario y, por supuesto, nunca me veía. Era un juego. Nuestro juego. Me escondía a plena vista mientras Samuel me veía claramente, sus ojos aterrados clavados en mi silueta. Me encantaba. Pero esta vez, cuando Samuel comenzó a sollozar, no fue mi nombre el que llenó el aire. Entre sollozos, Samuel imploraba a su madre que no le gustaba Harry, que no le gustaba que viviera con ellos y que no quería que fuera su nuevo papá. La ilusión que había sentido por un momento se evaporó en un instante. Había sido ignorado. Samuel estaba llorando, sí, pero no por mí. Me sentí desplazado. Insultado. Olvidado que tenía ese hombre que no tuviera yo. Harry no tenía garras afiladas como yo, ni un cuerpo que se deslizara como un gato en la oscuridad. No podía susurrar secretos aterradores en sus sueños. Era solo un hombre, común y corriente sin nada especial, mientras yo, el auténtico monstruo, había sido relegado a un segundo plano. Esa noche me quedé en las sombras, observando a Samuel mientras se quedaba dormido. Sus lágrimas aún humedecían su almohada, y la fotografía del hombre misterioso seguía bajo su cabeza. Harry no solo llenaba la casa con sus cosas. No solo trajo sus pesas, su camioneta, y ese aura de hombre enorme que parecía acaparar toda la atención. También trajo consigo algo que, de alguna manera, me pareció intrigante. Su cámara. Era una cámara grande y vieja, de esas que hacen un clic fuerte y pesado al capturar algo. Siempre la llevaba consigo, colgada del cuello como si fuera parte de él. Y vaya que la usaba.
A menudo salía al patio trasero o se asomaba por las ventanas, apuntando su lente a cualquier cosa que llamara su atención. Aves posadas en los árboles, los rayos del sol atravesando las hojas, incluso las gotas de lluvia deslizándose por los vidrios. Era meticuloso, casi obsesivo. Pasaba horas buscando el ángulo perfecto, la luz perfecta, el momento perfecto. Y cuando no estaba capturando la naturaleza, enfocaba su cámara en Linda y Samuel. Linda parecía disfrutarlo. Cuando Jerry la fotografiaba, ella reía, posaba, hacía esas cosas que los humanos hacen para verse felices en los retratos. Incluso se veía hermosa, debo admitirlo, aunque su sonrisa rara vez llegaba a sus ojos. Pero Samuel odiaba la cámara. Cada vez que Jerry intentaba tomarle una foto, el niño se ponía rígido, torcía la cara o apartaba la mirada. A veces incluso corría a esconderse detrás de su madre. Pero Linda no se lo permitía. Samuel, no seas grosero, le decía con voz firme. Luego, lo tomaba de los hombros y lo colocaba frente a Jerry, obligándolo a quedarse quieto. La frustración de Samuel era evidente. Yo podía sentirla desde mi escondite, en las sombras del armario o debajo de la cama. Veía cómo sus manos se cerraban en puños, cómo su pequeña mandíbula se tensaba. Pero, al final, siempre cedía. Jerry, por su parte, nunca parecía molestarse. Seguía tomando fotos, hablándole a Samuel con esa voz amable y condescendiente que tanto me irritaba. Desde mi rincón, observaba cómo esas imágenes empezaban a llenar las paredes de la casa. Fotos de aves, paisajes, Linda sonriendo, y Samuel, con esa expresión de resignación que me era tan familiar. Samuel ya no me temía. Llevaba semanas, tal vez meses, sin mostrar la misma expresión de pánico en su rostro. Y, al final, los niños crecen, ¿verdad? Con el tiempo, ya no tienen miedo. Ya no se sobresaltan con los susurros, ya no saltan al escuchar los rasguños, ni los crujidos. Lo que alguna vez fue un juguete emocionante, se vuelve aburrido. Es lo que siempre hago. Cuando el miedo se apaga, los dejo atrás y busco uno nuevo. Uno más pequeño, más temeroso, más fácil de asustar. Quizá ya era tiempo de irme de ahí, pero no estaba dispuesto a rendirme tan fácil aún. Pasaron las noches, y comencé a notar marcas en el cuello, y las muñecas del niño. No eran heridas profundas ni muy graves la verdad, pero podía verlas. Claramente no había sido yo, si quisiera a Samuel muerto, hace mucho que lo hubiera partido a la mitad con mi cola, y me hubiera llevado sus restos al armario, para no dejar ni rastro de él, pero ese no era mi estilo, no es lo que me interesa. La muerte es rápida, y lo que yo más atesoro es el miedo. ¿Cómo va a temerme un muerto si no está vivo y no puede verme ni escucharme ya? Las marcas, y discretas manchas rojas en la ropa sucia que Samuel dejaba en el sótano para lavarla se hicieron una constante. Quizá Jerry también tenía poderes como yo, y no permitía que Linda viera lo que hacía. Tiempo después, escuché un grito de desesperación. Me teletransporté al armario de la habitación de Linda, para ver más de cerca lo que estaba sucediendo. La mujer había despertado a Jerry en medio de la noche y su voz, entre sollozos, quebraba el aire con una furia notable, reclamó a su pareja por un álbum de fotos que tenía bien escondido, con un tono alto y entrecortado por el llanto. Era extraño. A lo largo de todo este tiempo, había observado a Linda tratar de mantener la paz, de sonreírle el hombre, de hacerle el esfuerzo por seguir adelante, por mostrarle a Samuel lo que ellos llamaban una familia. Pero esa noche, la furia que sentí en su voz era algo que nunca había presenciado. Algo se había quebrado en ella. Y me hizo sonreír. El hombre ese, Jerry, trató de calmarla, se notaba la desesperación en su rostro. Se levantó de la cama, pero su cuerpo se veía extraño, inseguro, como si no supiera cómo enfrentar la tormenta que se había desatado. Pero Linda no podía calmarse. Sus palabras salían como un torrente, un llanto que se mezclaba con la rabia. Y entonces, algo se rompió aún más en la habitación. Linda comenzó a golpearlo, sus puños chocaban contra su pecho, contra sus hombros. No tenía fuerzas suficientes para lastimarlo, pero la rabia que la consumía era algo que no podía contener. Linda gritaba, afirmando que llamaría a la policía,
esos guardianes típicos de las sociedades humanas y que su relación había terminado. Sonreí, triunfal. Sin embargo, aquel hombre, que siempre había sido tan amable, tan dulce, tan tranquilo, ahora se veía atrapado, completamente inmóvil, intentando calmarla nuevamente, pero sin poder encontrar las palabras correctas. Intentó tomar sus manos para detenerla, pero ella se soltó y continuó golpeándolo, dejando que sus lágrimas cayeran sin cesar. Todo se había ido cuesta abajo, y no podía evitarlo. No podía hacer nada mientras observaba el caos que se desataba ante mí. El caos alcanzó su punto más álgido en ese instante, en un parpadeo. Harry, el hombre dulce y tranquilo que parecía siempre calmado en todo momento, le dio un puñetazo en la cara a Linda, quien cayó al suelo con un sonido sordo antes de que ella pudiera siquiera reaccionar. El golpe fue tan fuerte que comenzó a chorrear una cascada de sangre de su nariz, y apenas si estaba consciente, mientras el eco de su dolor resonaba por toda la casa. Ella trató de arrastrarse gritando a su hijo, para que despertara y huyera, pero Harry la tomó bruscamente del cabello, y la sometió fácilmente, enredando sus manos y pies con una cinta aislante que estaba por ahí, la cual también usó para amordazarla. Samuel había despertado por el escándalo, estaba en estado de shock, en el umbral de la habitación de su mamá. Harry notó su presencia de inmediato, e interceptó al pequeño antes de que éste pudiese correr. Samuel trató de zafarse con todas sus fuerzas, pero poco pudo hacer ante la superioridad física del hombre, quien lo sometió fácilmente, también lo amarró con la cinta y lo colocó justo al lado de su madre, quien no paraba de sangrar y llorar impotente. Con frialdad, Harry sacó una pistola de un cajón cercano y apuntó al pequeño, amenazando a su madre con volarle los sesos si al retirarle la cinta de la boca, se ponía a gritar. Harry retiró la cinta lentamente, permitiendo hablar a Linda. Harry exigió que le entregara todo lo de valor que tuvieran, pues planeaba irse de la ciudad. Linda comenzó a llorar, suplicando, sabía que de todos modos, el hombre con quien intentó comenzar una nueva familia los asesinaría, era evidente, lo había descubierto. Rogaba que hiciera todo lo que quisiese con ella, pero que no volviera a tocar a su niño, quien se había orinado en su pijama. Harry se veía, cada vez más furioso, iba a volarle la cabeza a ambos con su arma, para ser honesto, y aunque desde hace siglos, no me dejó ver por los hombres, y prefiero no intervenir, esta ocasión lo ameritaba. La habitación estaba sumida en la penumbra. La luz titilaba erráticamente, parpadeando como si temiera lo que se aproximaba. El aire se volvía pesado, y la temperatura parecía descender a medida que una sombra inhumana emergía de la oscuridad, tomando forma en el rincón del armario. Primero fue solo un murmullo, un rasguño suave que se convirtió en un crujido que hizo que la pared temblara. Luego, un sonido mucho más ominoso, como un desgarro, como si la misma noche se rasgara en dos. La luz parpadeó una vez más, y en ese instante, emergí lentamente del armario, observando atentamente al hombre. La luz parpadeó nuevamente y luego se apagó por completo, sumiendo a todos en una oscuridad total. Harry, después del shock inicial, logró reaccionar. Su cuerpo, cubierto de sudor frío, temblaba, pero aún mantenía la pistola en la mano. Vaya, no recordaba sentirme tan bien, asustando a un adulto. Con desesperación, apuntó hacia mí y disparó. Las balas, sin embargo, no hicieron más que caer al suelo después de impactar contra mi figura, dejando una serie de chispas que iluminaban brevemente mi pálido cuerpo. Desesperado, Harry intentó disparar nuevamente, pero en ese momento, finalmente decidí atacar. Me adelanté rápidamente. Antes de que Harry pudiera reaccionar, cerré mi mano con garras afiladas alrededor de la suya, aplastando la pistola como si fuera espuma. El metal crujió, y la pistola se deshizo bajo mi mano, pero no solo eso. La mano de Harry comenzó a ceder bajo la presión también, los huesos se pulverizaban, y la carne se aplastaba. Un grito ahogado escapó de la garganta de Harry mientras sentía cómo sus huesos se despedazaban. Harry, con la mano destruida, intentó apartarse. Con los ojos desorbitados, su mirada de desesperación se clavó en mí. Me sentía como un gato jugando con su presa. Intentó huir, pero no iba a dejar que eso sucediera. Con un rápido movimiento, extendí mi cola, afilada como una lanza, y la clavé en el abdomen de Harry.
El hombre gritó, pero el sonido de su voz fue sofocado por el horror al ser levantado del suelo, como un costal. Lo coloqué boca abajo frente a mí, como un insecto atrapado en una telaraña mortal. Harry colgaba de mi cola, sus ojos reflejando el horror absoluto, mientras su vida se escapaba de su cuerpo. Con un movimiento rápido, levanté a Harry aún más, sintiendo como el hombre se retorcía de dolor. Los brazos de Harry colgaban sin poder moverse, y sus gritos se convirtieron en algo irreconocible. La sensación de impotencia era total. Con una de mis garras, degollé al hombre, salpicando de sangre mi cuerpo y arrebatándole la vida en el proceso. Antes de irme, eché un último vistazo al pequeño Samuel y su madre Linda. Finalmente enfrentando la pesadilla que había acechado su vida desde el principio. Aunque ninguno dijo una sola palabra, sabíamos que ese era el fin, especialmente yo. Los rasguños en la pared, los susurros, incluso las pesadillas ya no eran nada para Samuel, después de todo lo que vivió, ya lo había visto absolutamente todo. Sonreí, y me desvanecí en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar rastro ni de mí ni de Harry. El miedo se había ido, pero no por mucho tiempo. En algún lugar, había otro niño, otro hogar, otra historia. En algún lugar, alguien todavía me temía. Estaba en busca de mi próximo objetivo. Es una lástima, Samuel había sido uno de mis favoritos, no quedan muchos niños así en la actualidad, pero no importa lo que pase. Siempre habrá alguien más. El ciclo no termina nunca. Siempre habrá un niño, siempre habrá una sombra. Y yo siempre estaré esperando.